Es el miércoles, antes del parcial. Miércoles 7. Bueno, esto correspondía a la segunda parte de la unidad 4, lo que era transferencia de almacenamiento. De estos temas, los que más nos interesan a nivel cátedra, era, por ejemplo, tiene que ver con el ejercicio 2. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña intro. Nosotros estamos conectando la memoria principal a una serie de dispositivos de entrada y salida, ¿no? A modo de refresco, ¿qué diferencia había? Digamos, ¿qué cosas estábamos mirando de los dispositivos de entrada y salida que los podíamos catalogar? ¿Qué nos interesaba ver? La manera para aceptar, para ver, para recibir los, como la entrada, suponete, puede ser. El comportamiento, Claro, el nosotros, limpiarlos. Uy, perdón. sí, los dispositivos de entrada y salida, ¿qué podrían ser? Listemos los más clásicos. ¿Qué sería un dispositivo de entrada y salida? USB. El USB, Un pendrive, ¿sí? digo. Un pendrive, por ejemplo. El mouse, ¿no? El mouse, el teclado, ¿no? ¿El disco es entrada y salida? Podría ser. Es, ¿no? ¿Cuál es nuestra memoria principal? La RAM. La No, RAM, así la RAM. cortito ahí, reflejos. La RAM, así. Em, Todo el resto es periférico. Todo es un dispositivo de entrada y salida. Yo les comentaba que, por ser mucho más viejito que ustedes, yo vi computadoras que no tenían disco externo, no tenían disco rígido. O sea, el disco rígido no era relevante. Vos ibas con un pendrive, tampoco existía el pendrive, ¿no? Ibas con un disquete y el disquete lo enchufabas y cargabas en RAM el sistema operativo. Claramente no era Windows 11 y, y ya está. Y listo, funcionaba. No necesitaba más. ¿Por qué? Bueno. Entonces, de lo que estamos hablando acá es básicamente del bus, cómo se conecta toda la información de todas las cosas, interactúan con la memoria principal. Tenía un bus, entonces que los periféricos sean automáticos o esté gestionado de forma automática, como un USB, como el Ethernet, como el disco de estado sólido, es una cosa. La velocidad o la tasa de transferencia va a ser una que cuando tenemos un mouse y lo gestionamos nosotros, ¿no? La demanda o la cantidad de información que va cuando nosotros estamos haciendo clic con el mouse es infinitamente menor a la que puede tener el pendrive que cuando estamos cargando una película, ¿no? Entonces, nos quedamos acá. Miremos estas tres preguntas y veamos estas tres ejercicios y veamos cuáles son lo que es más relevante, ¿no? Queda confiabilidad. ¿Qué dijimos de la desconfiabilidad? Era la calidad del servicio dado de forma en la que se pueda confiar en el servicio, justamente. Era la definición de un autor específico. Claro. Pero nosotros qué dijimos, ¿por qué estábamos tomando? Era horrible la descripción esa. Confusa. Digamos, muy confusa, muy de qué es calidad, cómo funciona bien, funciona mal, que funcione como nosotros creíamos que iba a funcionar, una cosa muy compleja. ¿Cuál es el problema en el fondo? ¿Qué es lo que está diciendo? Eso surge de que hay un problema que es, ¿cómo sé que algo es confiable? ¿Cómo lo puedo medir que algo es confiable? Entonces, si yo quiero algo, yo tengo que... Esto es un contrato, ¿no? Ustedes, como principales programadores, le van a decir, che, bueno, te contrato para que me hagas un programa. Yo como cliente te voy a pedir
algunas cosas. Y vos ¿cómo se llama? Como, ay, no me sé, como programador, vos decís, ok, pero no me podés pedir cualquier verdura. No me puedes decir, che, quiero que el programa anda bien. ¿Y qué carajo sabe que el programa es bien? ¿Cómo sé? ¿Cómo te voy a demostrar yo que eso anda bien? ¿No? Porque hay cosas que son muy fáciles de escribir, pero muy difícil de probar. Entonces, en esa idea, la definición de confiabilidad era muy confusa, pero es terriblemente difícil de medir, de cómo sé que eso es confiable. Si eso anda bien, ¿y cómo sé que anda bien? Y está bien que ande de 10 veces que lo uso, una anda mal. Y eso es mucho, eso es poco, que no ande tan bien. Bueno, es muy difícil de medir, son las conversaciones que, donde es la letra chica que se tiene cuando uno lo contrata para hacer algo, ¿no? Uno quiere que las reglas de juego sean claras y que todo lo que te piden vos la puedas demostrar, ¿no? Entonces, en vez de pensar en fiabilidad, confiabilidad, vamos a usar estos dos términos, que es fiabilidad y disponibilidad. Que algo sea fiable intuitivamente, ¿qué nos está diciendo? Que cumple con el funcionamiento que debería tener. Que no se rompe. No, básicamente que Es yo lo uso fiable. y ando. ¿Cómo? Es fiable, lo dice la palabra. Claro. Bueno, sí. Es como, ¿qué es fiabilidad? De fiable, ¿no? Vas al diccionario y te dice, palabra asociada con No, fiable. sí, Y pero decís, con contexto. ok. Esa fiabilidad la medíamos, ¿cómo se puede medir? Bueno, puedo medir el tiempo medio entre fallas, ¿no? A, me compro una batidora, caso hipotético donde yo cocine, compro una batidora y va a ser tan fiable como el tiempo que tarda en romperse. Entonces yo me compro algo y dice, che, el tiempo que va a tardar entre fallas, en general en promedio. ¿Por qué se usa promedio? Porque no, es muy difícil que a vos te den el dato justo de lo que tenés. Entonces en general se usa estadística. Entonces, che, de 1 millón o de 1000 batidoras que tenemos, que producimos, en general, en promedio se rompen a las 100 horas de uso. Así, ok, me sirve y la compré. Eso es fiabilidad. ¿Cuánto tiempo tarda en romperse? ¿Cuál es la medida que se usa? Es esta, el tiempo medio entre fallas. ¿Y qué es la disponibilidad? ¿Dónde cambian? ¿Qué es que sea algo disponible? Era el tiempo medio entre que esté en fallo y en que esté funcionando. Como si está más tiempo en fallo, no es tan disponible, si está más tiempo funcionando. O algo Pen- así, también era confuso. No, no, no. Bueno, en este caso disponible tiene mucho más que ver con la vida real. Dijimos que fiable está asociado a que no se rompa o a la rotura, cuánto tiempo tardan. Y que un amigo esté disponible. Vos te querés llamar a alguien o que te dé una mano, que esté disponible. ¿Qué significa? ¿Cómo sabes que un compañero, que un amigo está disponible? Porque vos lo llamás y le dices, che, mira, necesito una mano, y el loco viene y te da una mano. Che, loco, vamos a la montaña. Dice, dale, alto plan, nos vamos el fin de semana. Entonces, que esté disponible significa que cuando vos lo necesitas, el chango está. ¿Entiendes? Eso nos resulta, esa idea nos resulta cercana, ¿todos la entendemos más o menos? Sí, sí. Entonces, fiabilidad es que cuánto tiempo tarda o está asociado a que no se rompa o cuánto tiempo anda bien, y disponibilidad es cuántas veces yo lo necesito o está asociado a que cada vez que yo lo necesito
el sistema está andando, ¿no? Yo conecto a internet y bueno, yo quiero entrar al campus, puede ser más disponible, menos disponible. Entonces, teníamos esa idea. Cuando hablamos de dar ejemplos, podemos usar esto mismo. Cuando el tiempo que dura en romperse una batidora, disponibilidad es cuando llamo a alguien y viene, ¿no? Entonces, si yo estoy llamando a alguien, necesito una mano y llamo a alguien 5 veces por 5 cosas distintas y nunca puede, es muy probable que la sexta vez no lo llame, ¿no? Eso es lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Entonces no es un concepto. En particular, había dos unidades. Uno era BTTF, que era el tiempo medio entre fallas, y otro era el tiempo medio entre ¿qué? Era de Entre reparación. reparación. De reparación. O sea, ¿cuánto tiempo tardo yo en promedio en que se repara? Todas definiciones, digamos, nosotros no vamos a entrar con la matemática, esta no nos interesa, son dos conceptos, pero entendamos que todo esto tiene que ver con cuánto tiempo dura no importa tanto, no importa mucho, el tiempo que anda sin romperse, y también importa mucho el tiempo que necesitamos para reparar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo logro hacer que algo no se rompa mucho tiempo, pero cuando se rompe, después estoy 2 años en repararlo, mucho no me sirve? Eh, es como, es como cuando se corta la luz. O sea, yo quiero que no se corte la luz y cuando se corte la luz, que la luz vuelva rápido. No quiero estar 3 días sin luz, ¿no? Digamos, esa idea, ¿no? Son los dos parámetros. Entonces, ¿cómo mejoro el tiempo entre fallos? Vimos dos cosas, dos enfoques. ¿Cómo hago que algo dure más antes de romperse? ¿Cómo logro que me compre una campera para ir a la montaña? ¿Cómo logro que esa campera no se me rompa a la segunda vez que subo al Loto? En- Y que sea de calidad. Exactamente. Y si es de calidad, ¿qué pasa? ¿Qué características tienen las cosas de calidad respecto a las de no calidad? Es fiable. Sí, bien, Que vale. duran más. Más caro, Sale. más caro, más caro. Son más caras, ¿no? Totalmente. En general puede ser por dos cosas. Una es, en el caso de la ropa, tiene que ver mucho con el marketing, pero en realidad los materiales tienden, o la garantía, pero tienden a ser de mejor calidad, ¿no? Entonces, si tiene mejores costuras, tiene 2, 3 costuras, entonces la calidad hace que el tiempo entre fallas aumenta, pero es costoso. Si no, la otra estrategia, ¿cuál era? Si yo quiero subir a la montaña y no quiero mojarme y tengo una campera de calidad cuestionable, ¿cómo evito no mojarme en la montaña? O me compro una mejor y gasto una pequeña fortuna, o me llevo una de repuesto. Ahí estoy haciendo, entonces yo puedo, si bien falló, yo no, la función que era el tiempo de respuesta, siquiera lo estoy mejorando porque estoy cambiando directamente la campera. Entonces, básicamente, lo que nos interesan son estos tres parámetros. Tres conceptos. ¿Cómo evitamos el fallo? ¿Cómo evitamos? Y volvamos al ejemplo de la silla, que me encantó el ejemplo de la silla. Silla de plástico. Si yo quiero tener una silla para tener en el jardín, ¿cómo evito el fallo que se me rompa una pata? Compras una de buena calidad de metal. Exactamente. Compro una más cara. Resuelvo el problema de tiempo entre fallos cambiando la calidad de la silla. ¿Eso qué resuelve? Eso lo resuelvo con dinero, ¿no? En general es una forma de hacerlo más seguro, gasto más.
¿Qué significa hacerla tolerante a fallos? Significa que va a romperse, pero aún así no va a perder su funcionalidad. Esa silla va a romper, yo estoy diciendo, esa silla se le va a romper va a ser de plástico, se le va a romper la pata, pero ¿cómo lo hago tolerante a fallo? ¿Cómo hago que por más que se rompió una pata, no deja de funcionar para estar sentado? Poniendo una silla arriba de otra. Poner una silla arriba de la otra, puedo comprar una silla que en vez de tener 4 patas tenga 5 patas. Por diseño, yo logro gestionar si una pata se rompe, ¿no? ¿Y la prevención a falla? ¿Cómo prevengo que esa silla de plástico no se rompa la pata? No dejarlo en el sol, cuidarla más. Cuidándola, sacándola del sol, ¿no? Por ejemplo, o no dejándola que en el invierno se pase todo el invierno debajo de ahí en medio del patio, con todas las heladas y todo. Entonces, conceptualmente, tenemos que entender que esto aplica para, digamos, que si nosotros queremos analizar estos temas se vinculan un montón con la vida real, un montón. Entonces, a mí me interesan, en particular, todos estos temas me interesan mucho porque ustedes lo están aplicando en un montón de órdenes de su vida, lo están laburando también en programación, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para evitar fallos en un código? Y una de las cosas es, por ejemplo, si yo quiero evitar fallos, aplicaría todo lo que aprendí de Martín sobre, qué sé yo, mi programa va a hacer gestión de cadenas. Bueno, yo voy a usar evito fallos haciendo una buena programación. Siguiendo Claro, podría ser, no sé, cuando hacíamos lo de las cadenas seguras, que siempre las cosas de las cadenas iban acompañadas también del largo. Claro, No sé, entonces en nosotros programación uno. hacemos buenas prácticas, haciendo buenas prácticas de programación, siguiendo los lineamientos, los lineamientos de las buenas prácticas, todo lo que vimos con programación 1. ¿Cómo hacemos la tolerancia a fallas? ¿Qué hacemos cuando queremos hacer tolerante a fallas? Y bueno, nos adelanta. ¿Cómo? Que podría ser, nada, medio porque para hacer una conexión con lo que estamos viendo también de programación, podría ser agarrar una exception ahí de input y output, capaz. Sí. Nosotros nos podemos adelantar a donde pueden ser las causas más probables de falla y podemos hacer un catch de los errores. Tu programa puede interpretar que la persona que te está ingresando un dato, en vez de ingresarte un número, te ingrese una letra y vos decís, bueno, esto va a explotar. Entonces, mi programa previene esa interrupción, ¿no? Digamos, esa falla. Y prevenir fallos, la prevención de fallos tiene que ser estar dándole actualizaciones, básicamente, dándole mantenimiento a ese código. De la parte de almacenamiento, esta pregunta. ¿Cuál es el punto fuerte de una memoria, de un disco magnético? ¿Qué es qué es lo más relevante de un disco magnético? ¿Por qué querría tener un disco magnético? La capacidad. Porque es barato. El costo sí, o sea, las dos cosas, ¿no? Digamos, tienen muy buena calidad a bajo precio. El precio, el costo del giga es muy barato. ¿Cuál es el punto débil? ¿Qué es la gran desventaja de la memoria Muy lento. disco magnética? Son lentos. Lentos respecto a
Son lentos, punto. No son respecto al resto del mundo, ¿no? Digamos, el resto del mundo. Bueno, ¿qué era un procesador? Digamos, ¿en qué se diferencia? Vimos que había dos tipos de buses, uno que iba de la memoria al procesador y otro de la memoria a la placa base, ¿no? A los periféricos. ¿Qué característica tiene el bus del procesador y la memoria? ¿Cómo? Cuando yo conecto la memoria principal con el procesador, ese bus, ¿cómo es? ¿Qué ventaja tiene, digamos, frente pensando en el otro que vos te conectás todos los periféricos de entrada y salida, los teclados? ¿Qué característica tiene el de...? Es como, es como el principal, o sea, el más, debería ser el más rápido, creo yo. Sí, va a ser más rápido, más seguro, va a estar... Hay hay un solo sistema que lo usa, ¿no? El procesador, entonces en general los requerimientos van a ser más, los datos van a ir van a ser más parecidos, ¿no? Los tiempos de viaje van a ser muy parecidos, entonces están optimizados para transferencia. En cambio, el otro, como yo voy a estar conectando un pendrive, puedo conectar una placa de una aceleradora gráfica, puedo conectar el puerto del monitor, puedo conectar el mouse, puedo conectar del puerto una tarjetita USB, una red de Wi-Fi, por ejemplo. Vos podés conectar Una mil placa de millones de sonido. cosas. ¿Cómo? Una placa de sonido. Claro, podés conectar Aurículas. Es un escándalo ese bus. Entonces, en uno está optimizado para la velocidad y el otro está pensado en que sea versátil, para permitir gestionar un mouse con el con uno o dos discos de estado sólido, con la Ethernet. Todo pasa por ese bus, entonces claramente uno es diferente, están optimizados de forma diferente. Y este último ¿qué es esto? ¿Qué era el método de encuesta? Digamos, ¿para qué necesitaba eso? Asociado a lo de la placa madre, ¿no? Para poder recibir así datos de los diferentes componentes, va de su estado o de lo que nos quieran decir. ¿Cuál es el ejemplo que daba en Este, clase sobre cómo puedo imaginarme eso? Como ir banco por banco, va estudiante por estudiante y preguntarle, ¿tenés algo para decir? ¿Tenés alguna duda? Claro. Si yo quiero saber cómo vienen en un examen, yo, si yo tienen alguna duda, yo tendría que ir banco por banco preguntándole, yo o Juani, ¿no? Podríamos tener dos en paralelo, pero tendríamos que ir uno por uno preguntándole eh, si tienen alguna duda. ¿Cuál es la ventaja de ese método? Es simple, se podría decir. ¿Y cuál es el problema que tiene? Es lentísimo. Sí, es más lento, pero y aparte Desperdicia es tiempo como del que, procesador. claro, puede ser que haya muchas veces que no haya ningún cambio o que se gaste tiempo en preguntar en cosas que, nada, ninguno tiene nada para aportar, igual pregunta. Claro. Sí, en general esto viene útil cuando tenés muchos que tienen que preguntar, entonces vos vas gestionando, respondo una pregunta al primero, respondo otra pregunta, es como que no me cuelgo con uno solo y abandono el resto, ¿no? El método de interrupción, por otra parte, ¿qué viene a hacer? ¿En qué cambia? Esto siempre es la unidad de control vinculando un periférico con la memoria, ¿no? Es la unidad de control preguntándole, recién era la unidad de control preguntándole a cada periférico a ver si tenía algo para decir para comunicarlo con la RAM. Ahora, el método de interrupción, ¿cómo funciona?
Es al revés, en vez de que el procesador vaya a preguntar, es el dispositivo que lanza un aviso y dice, che, tengo algo para transferir. Y ahí el procesador va. Y en el ejemplo del aula, ¿qué vendría a ser? Que un alumno levante la mano. Exactamente. ¿Qué pasa en una particular? ¿Qué es lo interesante de eso? Es que es más expeditivo, eh, pero surgir el problema de qué pasaba con que dos alumnos levantan la mano. ¿Cómo se resolvía? Había prioridades, tipo había una lista de prioridades. Claro. Entonces, y en el caso del DMA, ¿qué vendría a ser? Era un acceso directo a memoria sin hablarle al procesador. Claro, si yo tenía, me llegaban, estoy descargando películas, estoy descargando música, o se me está descargando un video de YouTube en la computadora. Legal. Claro, sí, 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 por favor. Ahí lo que estamos haciendo es, le decimos, che, dejas el video hablando directamente con la memoria y el video, o sea, la Ethernet con la memoria y directamente se empiezan a comunicar entre ellos, le va dejando los datos en la memoria y recién cuando se terminó de descargar, avisan al procesador que la descarga ya está y ya pueden procesar. En vez de ser el procesador moviendo de una dirección de memoria a otra, en vez de estar ejecutando infinitos moves, lo que está haciendo es, che, tengo un pequeño hardware que implementa de forma eficiente ese move, ponete a elaborar vos, terceriza, es como que la CPU terceriza esa carga de trabajo y solamente hace algo cuando llega al final. Y bueno, y finalmente, en general, lo que vamos a no, lo último es conceptualmente, ¿qué es un RAID? Una manera de así crear como una copia de los datos que tenemos en discos, podría ser. Un conjunto de discos baratos. Claro, Es, sí, sí. yo quiero un disco enorme, que sea fiable y esté disponible. Entonces yo puedo evitar fallos comprándome uno súper grande y súper caro, o puedo comprarme unos baratos que acepten tolerancia de fallo. Entonces yo lo que estoy haciendo es poniendo muchos discos de almacenamiento baratos en arreglos particulares para que tenga disponibilidad y fiabilidad. ¿Cómo lo logro eso? Busco fiabilidad y disponibilidad conectándole de formas medias random. No es tampoco tan trivial, no es que conecto. Entonces, aparecen eh, soluciones como la 0 y la 1, que son las más básicas y las menos usadas. Las 5 y las 6 pasan a ser las que mejor cumplen con este requisito de fiabilidad y disponibilidad. Y tenemos la RAID 10 o es la 1 más 0, que es RAID, arreglos de RAID 0 combinados con RAID 1, ¿no? Entonces yo tengo unos RAID 0 acá. Este es un R0. Creo que es en esta secuencia. O si no es al revés, no pasa nada. Muchos discos acomodados en RAID 0 y arriba los conecto como si fuese un RAID 1. Entonces estoy haciendo como, en vez de tener un solo núcleo, un solo disco, tengo mucho. ¿Qué tenemos que saber de esto? Lo que acabamos de charlar. Es una forma de conseguir
almacenamiento fiable y disponible de gran capacidad. Aquellos que trabajen con servidores, aquellos que trabajen con grandes volúmenes de datos, y pregunto de verdad si alguien está laburando en eso, estaría buenísimo si ustedes averiguan cómo están los servidores, cómo están implementados. O sea, nosotros como usuarios, sí. Bueno, nada es gratis en la vida, Alicia, eso estamos de acuerdo. Eso ya lo aprendimos hace ratazo. Pero, pero sí, estaría buenísimo si alguien tiene la posibilidad de trabajar con algún sistema de almacenamiento. Nosotros no lo vamos a armar, nosotros vamos a ir y comprarlo. Es consultar, a ver cómo funciona, porque eso directamente en un servidor probablemente esté pegado en la... A partir de mirar el modelo, vos te fijás en Google cómo es la configuración. Bueno, ¿estamos? Sí, ¿Algo que quedó colgado, que les pareció muy lejano, que no hayan entendido? la verdad que bien por ahora. Dale, excelente. Tendría que terminar las prácticas. Pregunten. Sí, cualquier cosa que surja en estos días hasta el examen, cualquier cosa que surja, nos avisan, consultan en el chat, que piensen que capaz que una pregunta para ustedes les parece que es una pregunta muy chiquita o muy sonsa, nosotros no tenemos ningún drama con Juani de responder y puede ser un disparador para un montón de compañeros de decir, che, bueno, así que preferimos que nos acosen con preguntas a que no hagan preguntas. Así que preferimos eso, que sepan, tengan la tranquilidad de consultar. Y bueno, y finalmente nos queda la última diapositiva. Conceptualmente, este punto es bastante interesante desde un punto de vista conceptual. Fíjense que acá estoy preguntando paralelismo nivel introducción con paralelismo nivel programa, que era algo que preguntamos se preguntaba en la guía 3. ¿Cómo mejora, digamos, en un repaso, cómo mejora la performance de un procesador? Había varias formas. Era Bien, aumentando la frecuencia, perfecto. optimizando el ISA, que Unidad ya nos 2, las sí, vimos en el parcial, sí, y después con la segmentación y con el de superescalar. perfecto. Esas tres las vimos, esas dos, la primera fue la unidad 1, la segunda la unidad 2, segmentación y superescalar de la unidad 3, agregando núcleos. Incluso, más abajo decimos, no es lo mismo agregar núcleos en modo multiprocesador que en modo cluster. ¿Qué sería el primer paso siguiente? Después de poner núcleos, ¿cuál de las dos opciones elegiríamos? No terminé de resumir esta parte, así que no voy a dar ninguna respuesta. Si nosotros, piensen en la evolución de la tecnología, pero piensen que primero se quiso aumentar la frecuencia. Después se pasó de SIX a RIX. Después se le agregó segmentación. Después se le agregó los procesadores, se le agregaron etapas superescalar. Y hoy por hoy, ¿cómo son nuestros procesadores? ¿Tienen un núcleo o son clúster? ¿Tienen muchos núcleos o son clústeres? Son Tiene multiprocesadores. muchos núcleos. Tienen muchos núcleos. Entonces, la evolución directa es decir, bueno, pongo muchos núcleos porque los programas, el que se complica es el sistema operativo, pero en general los programas les es transparente. Les es transparente si tienes dos núcleos, tres núcleos, no, les es transparente. Entonces, lo más directo es agregar
multiprocesadores, multinúcleos. Ya cuando no te da más, vas al clúster. El clúster vendría a ser conectar, más que núcleos, sería conectar computadoras completas. ¿Estamos? ¿Qué nos pasa cuando agregamos multiprocesadores o ya empezamos a trabajar con más de un núcleo? Que la programación, si yo quiero aprovecharla, la programación ya empieza a ser un problema. Ahí nosotros entramos a jugar en la ecuación. Nosotros, por más que tengamos muchos núcleos, si nuestro programa no está pensado para eso, no le sacamos jugo. Y esto es algo conceptualmente muy importante. ¿Por qué no le podemos sacar jugo? Bueno, pensando en esto, ¿por qué no le podemos sacar, pensando en sacarle jugo a un programa? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Qué nos dice Amdahl? Las partes paralelizables y no paralelizables. Que tenemos que tener en cuenta las no paralizables. Lo que no es paralizable nos complica la vida, ¿no? Tener dos núcleos no significa por sí mismo que nuestro programa puede ir 2 veces más rápido. Acá hacíamos referencia con un escalado fuerte y a un escalado débil. Un escalado fuerte, ¿qué significa? ¿Qué nos da a entender eso? Era Que cuando se puede podías... ejecutar con muchos procesadores. Era un problema era fácil, que aprovechaba mucho la Eso, pero sin paralelización. aumentar el tamaño del problema. Claro. Nosotros podíamos partir el programa, nuestro proyecto lo podíamos partir en N núcleos y se iba a mejorar de forma proporcional. O sea, si yo agrego más núcleos, más rápido va a ir, ¿no? Si yo duplico la cantidad de núcleos, probablemente aumente proporcionalmente a 2. Y el escalado débil, un ejemplo de eso, siempre charlamos con el mismo ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo más evidente para usar de escalado grueso? El escalado fuerte. El ejemplo que habíamos dado en clase era cavar un pozo, cavar una zanja. Sí, Las a recetas nivel, cada uno, a nivel ejemplo sí, y a nivel software, ¿qué tipo de problema se resuelve es fuertemente paralelizable, escalar? De hecho, en esta guía vimos un procesador, tiene un procesador dedicado. las operaciones con vectores. No necesariamente la otra. Todo lo que es Que gráfico. las gráficas, Todo no, una o de GPU, Bitcoin. minar totalmente. No tenemos una unidad de procesamiento dedicada a Twitter. No existe eso. Pero sí existe para editar video. ¿Por qué? Porque el trabajar con video es un tipo de problema, o trabajar con imágenes es un tipo de problema que es fuertemente escalable. Se puede, entonces, una GPU, ¿qué tenía una GPU? ¿Qué dijimos que tenía? ¿Cuánto tenía? ¿Un núcleo, 2 núcleos? ¿Cómo era la cantidad de núcleos que tenía una GPU? Muchos. Muchos. Eran muchos núcleos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema era es un escalado fuerte. Y un escalado débil, por el contrario, ¿qué característica tiene? Que por más que pongas muchos núcleos, el problema no va a escalar al mismo nivel que la cantidad de núcleos que pones. Por ahí sube un 20%, 30% la eficiencia, pero no más que Claro, eso. para ganarle un poquito, lo complejizo fuertemente. Uma, ¿querías decir algo? No sé. No, sí, eso, que era lo mismo que el anterior, pero incrementando el problema. Claro, que no es que no se puede aprovechar, sino que
se nos recontra complica. Decíamos, charlábamos que había a veces cuando el dinero es muy, el problema, el dinero para solucionar un problema es mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con operaciones bancarias, y no te importa que el problema se te complejice, porque por más que ganes un 5% de mejora, eso significa mucho dinero y entonces a vos nos vimos en Disney. Y el paralelismo a nivel instrucción versus el paralelismo a nivel programa, ¿cuáles son las diferencias? Es un refrito de lo que vimos en la guía 3. El paralelismo a nivel instrucción lo hace directamente la máquina y a nivel programa lo tenemos que programar nosotros. Exactamente. Si nosotros hacemos programas que se pueden ejecutar en paralelo, ¿significa que no se pueden paralizar a nivel de instrucción? Digamos, ¿es una cosa o la otra? ¿O son las dos cosas? Creo que se podían ambas. Sí, porque esta parte lo hace el procesador independientemente de que si nosotros somos programadores decentes o somos lo que somos. Entonces, esto lo hace el núcleo. Lo que estamos diciendo nosotros es, che, si yo a esta altura yo necesito meter las manos con esto. Si no toco acá, Intel no me va a hacer la vida, no voy a poder aprovechar. Bien, y ya casi no nos falta nada. ¿Qué era Flynn y estas cosas? Charlemos un cachito rápido esto. ¿Qué era Flynn? ¿Qué nos decía Flynn? Tenía una taxonomía, sí. Sí, nos clasificaba los procesadores. Entonces teníamos, Teníamos de una o múltiples secuencias de instrucciones o una o múltiples secuencias de datos. entonces yo puedo poner Había una que no se usaba nunca, que era la de varias instrucciones y una sola de datos. si yo pongo así datos, puedo tener la columna de simple, tengo múltiples instrucciones, simples datos, simple instrucciones, una secuencia única de instrucciones y una secuencia múltiple de datos, o puedo tener múltiples secuencias de instrucciones, múltiples secuencias de datos. ¿Cuáles son los procesadores ejemplos de cada caso? En este es una sola secuencia de instrucciones con una sola secuencia de datos. Es un mononúcleo. Mononúcleo. Monoprocesador. ¿Y este? Muchas instrucciones. Los que usamos ahora, los multinúcleos. Los procesadores vectoriales eran, ¿no? No, múltiple, no. Ese era, teníamos los multiprocesadores simétricos y bueno, y depende de cómo estaba la memoria, clúster también. Sí, este es lo que nosotros entendemos por multinúcleo, o multiprocesador, o clúster. Y teníamos estos dos, donde decía, si yo tengo, este no se usa mucho, porque vos tenés mucha instrucción y una secuencia de datos, este no existe. No existe. Es teórico nada más. Y este era algo que se llamaba, yo le digo, es un tipo de procesador paralelo, donde cuando le digo suma, se llama procesador vectorial, que voy a decir, che, sumame estos dos vectores y tenés muchos procesadores que te van sumando elementos, donde suman uno de los elementos del vector. Si vos tenés un vector de 20 elementos, tiene 20 núcleos que te van haciendo la suma de los dos primeros elementos, de la segunda del primer elemento de los dos vectores, el otro procesador es el segundo elemento de los dos vectores, te hace toda la suma del vector en una sola instrucción. Pero tenés mucho, es una instrucción que gobierna un montón de núcleos internos. Bueno, teníamos entonces estos dos, según Flynn, ¿cuáles son? Son los
MIMD. ¿Cuál es el punto fuerte del multiprocesador? Que es más rápido, tiene... ocupa menos espacio, podría decirse. Ujú. Más eficiente energéticamente, Más barato. más barato. ¿Y cuál es la alimentación? Como alimentación. Limitación. Ah, Tenés un solo núcleo. Tenés un solo procesador. Te estás limitado a lo que puede hacer un solo procesador por más núcleos que tenga. No, un no, multiprocesador, ¿cuál era la limitación fuerte que tenía? el espacio, La creo yo, velocidad ¿no? de transferencia de datos. Mm, ¿cuán- ¿Cuántos procesadores puedo meterle dentro del multiprocesador? Dentro del Ahí, mismo chip. ahí Lorenzo me pasa que tiró la posta. O sea, no hay espacio así como Ah, no, suficiente para meter infinitos, ¿no? Pero, o sea, si querés tener un multiprocesador con muchos núcleos necesitas mucho espacio. Ujú. No, al revés, digamos. Hoy por hoy, como el espacio es finito, vos no podés poner muchos núcleos. La frase era al revés, pero estás en esa línea. Yo no puedo poner, yo elegiría de corazón un multiprocesador porque es más rápido, la transferencia de datos es hermosa, es más fácil de pensar desde el nivel, desde el punto de vista del programa, gestionar muchos núcleos es mucho más fácil de gestionar a nivel programa, es Más más fácil de energética. configurar. El problema es que no puedo poner 100 núcleos. Hoy no lo puedo poner. Su escalado es muy bajo, es muy débil. Entonces, cuando yo quiero más poder de cómputo, porque como dijimos en la clase 1, nunca es suficiente, paso a la idea del clúster. Pongo muchas computadoras, pero ahí ya la cosa se complica más porque tengo mucho más tiempo de viaje. ¿Por qué digo que el multiprocesador está acoplado fuertemente? Bueno, por esto mismo, están todos los procesadores dentro de un mismo chip. A nivel sistema operativo lo ve como un solo, el programa lo ve como una sola cosa. eh, bueno, dejemos, se entendió, lo charlamos bastante. ¿Y por qué se dice que tiene la memoria compartida? Nuestras computadoras, ¿cuántas memorias RAM tienen? Uno. Le Una tenemos sola. que, si yo quiero usar el núcleo 1, ¿tengo que guardar algún dato en alguna zona en particular de la memoria? No, creo que no. Sí, es cierto, no puedes tener más de 2 chips, pero en general, si vos en lo que dice Alicia, dice, no, no podés tener más de dos memorias. Eventualmente podrías tener más, no es un límite, pero lo interesante es que si vos tenés, claro, depende del mother, lo interesante es que si vos tenés 2 chips o 3 chips, ¿qué pasa? Vos tenés, si vos tenés uno de 4, uno de 8 y uno de 12, de 16, lo que te va a pasar es que esas 3 chips lo vas a sumar. Tu sistema operativo va a entender que vos tenés uno de 8 sumado a uno de 16 más sumado a uno de 4. Vas a tener 28 GB. Si son de la misma unidad, y si no son, vas a andar más despacio. Pero el sistema operativo, esos bloques de memoria, lo va a tomar como un todo. ¿Entendés? Se van a ir a... Exactamente, la frecuencia más lenta te va a definir todo el sistema, pero te lo va a tomar como un todo. Vos lo vas a ir subiendo en la memoria, pero desde el punto de vista del sistema operativo o del funcionamiento de la computadora, vas a tener una única memoria principal. No así un clúster. Un clúster, cada computadora tiene su memoria principal. Esa es la gran diferencia. Y vimos
dos formas, vimos tres, pero en particular tres formas de acceso a memoria. Los procesadores, ¿cómo accederían a esa memoria? ¿Cómo podían acceder? Uno se llamaba UMA, El Otro otro. Numa. el otro NUMA. UMA, ¿tenés algo para decir? No llegué a resumir esta parte, pero me pasó lo mismo con química. ¿Y SMP también? Teníamos, digamos, si yo tengo muchos núcleos y tengo un espacio de memoria, yo podría decir, che, bueno, miro los procesadores y lo analizo. Todos los procesadores pueden llegar, todos pueden acceder a todo al espacio de memoria a la misma Sí. velocidad. Nuestras No. computadoras en general son de tipo UMA. Nosotros no, la memoria principal, o sea, la RAM, cualquier procesador puede acceder a cualquier parte de la RAM sin problema. Lo interesante surge que uno dice, ¿por qué está esa aclaración? Es porque hay una configuración que es diferente, que es los NUMA, donde los procesadores, para hacerlo más rápido, la memoria principal se parte en bloquecitos y se ponen cerca de cada núcleo. Entonces, cada núcleo accede, tiene una memoria casi dedicada, ¿no? Entonces, en vez de recorrer, vos tienen como un bus dedicado a esa memoria. Si bien todas las RAM funcionan como un todo, cada procesador tiene su bloquecito de RAM dedicado. Entonces, acceder a esa memoria RAM es como si fuese una caché de mentira, pero es RAM. Entonces vos accedés a esa RAM, a ese pedacito de RAM mucho más rápida que si tuvieras que acceder a la RAM que tiene dedicado el núcleo de al lado. Entonces vos tenés un acceso uniforme, tenés un acceso no uniforme y tenés otra cosa que era Kuma, que tenía una caché particular. Pero me interesa que veamos el UMA y el NUMA como grandes separadores. Es como una especie de L4. Claro. Está todo. Es la misma solución que se repite, se repite, se repite. Vimos un ejemplo que los procesadores de servidores, en general los procesadores de servidores permiten, creo que es porque las placas permiten porque vos puedas poner, las placas madres permiten que vos tengas dos multiprocesadores. Y cuando vos tenés dos multiprocesadores, ahí ya tiene lógica que un multiprocesador tenga una memoria RAM dedicada y el otro tenga otra memoria RAM dedicada. Y bueno, nada, un poco va por ahí. Sí, podés funcionarlo con un solo procesador, pero vos podrías tranquilamente tener dos núcleos. Dos procesadores multinúcleos. Es toda una mamushka que se va poniendo cosas más arriba y es lo mismo y se va repitiendo y se pone se hace muy confuso poner un pie. Bueno, y ya, ¿qué nos queda? Nos queda muy poquito, nos charlamos. Entonces, un clúster, ¿qué dijimos que era un clúster? Entonces, si ya charlamos en multiprocesador, ¿de qué estaríamos hablando de un clúster? Son computadoras, tienen Claro. tienen su memoria principal dedicada y es el bus de datos. Una pregunta, los clústeres y los multiprocesadores no son, no son excluyentes. ¿Podría ser un clúster de multiprocesadores? Totalmente. Entonces vos tenés esta es la memoria, tenés el procesador acá arriba y vos lo que estás mandando es una red de comunicación que te vincula una memoria con la otra. Por eso Lo se dice que complicado de eso era el control de la red, porque las redes pueden ser enormes. exactamente. Sí. Entonces, esto surge una cuestión interesante que hasta nosotros acá estábamos hablando de
acceso a memoria como algo trivial, de la misma forma que veníamos charlando recién, que había un solo bus que accedía a memoria y había un bus que manejaba un montón de velocidad y demás, que esto que lo otro. Ahora son las memorias las que se comunican por este bus de entrada y salida que charlamos en la guía anterior. Entonces, acá hay un sistema de mensajes donde esta memoria le habla a esta otra memoria. Entonces hay una forma de empaquetar la información, de gestionarle el envío y de gestionarle la recepción. ¿Cuál es el punto fuerte del clúster? La Que cantidad no tenés masiva de procesamiento que tan- pueden hacer. Claro, Lo puedes que- poner varias computadoras alrededor del mundo, incluso y poder hacer un clúster. No necesitas estar tan limitado por el espacio. y si me compro una de 50 de 50 computadoras y después la quiero ampliar, ¿puedo? Así Sí. es fácilmente escalable. Sí, no solo que es fácilmente, cuando vean el apunte hace dos referencias. Uno que sea escalable y el otro que sea, no me acuerdo cómo se llama, cómo es el concepto, pero acá en el tiempo. Yo puedo si yo me compro un multiprocesador con 16 núcleos, morí con 16 núcleos, no puedo agregarle 4 núcleos más. Tengo que agarrar el núcleo, tirarlo y comprarme uno nuevo. Es Esto como yo ir puedo comprar. actualizando, ¿no? Exactamente. No solo que es escalable, sino que a su vez me permite que esa escalabilidad aumente en el tiempo. Dato. Si yo puedo elegir entre bueno, y esta última pregunta es un poco lo que hemos charlado. Si yo puedo elegir entre una y la otra, ¿cuál elijo? Cluster. Esto, SMP hace referencia a los NUMA, ¿no? Recuerdan, recién lo estábamos charlando. Los SUMA. Sí, yo creo que elegiría un clúster. O sea, el tema es que para hacer una de estas cosas tenemos que tener mucha plata. No, bueno, todo lo contrario. Si yo tuviera que elegir, si yo puedo elegir, trataría de comprarme uno de estos, porque la parte me ahorro. Energéticamente es más eficiente, o sea, piensen que en una placa te resuelven todo. Eh, el programa es más fácil, los programas diseñados para correr que conocemos normalmente son los que están pensados para correr en un sistema estos de multiprocesador. Es mejor opción un multiprocesador, lo que pasa que llega un momento donde su potencia no alcanza, ¿no? Entonces, mientras no estemos en ese caso de la superpotencia, lo que pasa es que lo que está diciendo es, si yo tuviera toda la guita del mundo, me puedo comprar un clúster al estilo supercomputadora. Claramente una supercomputadora se hace sobre un clúster. Lo que estoy diciendo es, si yo lo puedo resolver con un multiprocesador, voy por el multiprocesador. Y 5 minutos más y terminamos. Multihilo. ¿Qué significa un hilo conceptualmente? Es una secuencia de instrucciones. Una línea de trabajo. Claro, una línea de Sí, trabajo. pero es un subprograma, si se quiere. Mi programa, yo lo parto en hilos. Después, el hardware puede tener o no soporte a multihilos. ¿Estamos? Pero no es un programa. ¿Estamos de acuerdo que no? Lo que necesito que entendamos no es un programa, o un programa es un solo hilo. Si yo puedo escribir código que aproveche la paralización, voy a hacer un programa que tiene muchos hilos. Y a nivel hardware, que tenga que acepte 2 hilos, significa que ejecuto al doble de velocidad, el doble de instrucciones. No. De vuelta depende.
del programa y de las instrucciones del programa. Claro, ¿cómo se implementa en el fondo? Como dice Alicia, el no es rotundo, no hay duda, ahí no negociamos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que no, el no tan rotundo? Porque si yo decía, los procesadores Intel dicen que tiene la tecnología multithreading, multihilo, multihebra, que tiene dos núcleos lógicos o dos núcleos virtuales. ¿Tener dos núcleos virtuales es equivalente a tener dos núcleos normales? Y no. O sea, No. no, porque no hay nada ahí procesando. O sea, está bien que dice núcleo, pero no es algo que está haciendo cuentas en una ALU, ¿viste? No es lo mismo. Exactamente. ¿Qué significa tener dos hilos? Que tenga la posibilidad de tener dos hilos. Que le doy de comer a la entrada del pipeline dos bloques de datos, dos bloques de instrucciones. El pipeline, cuando tiene que ver con esto, grano fino, grano grueso o simultáneo, cuando el pipeline está esperando, o yo tenía un hazard de datos, o tenía un hazard que me podía vaciar el pipeline en el pipeline, bueno, una opción es cambiar de hilo, de cambiar de hebra, o yo estoy esperando un dato de memoria, porque tuve un miss de datos, un miss de memoria, mientras el pipeline, en vez de frenarlo hasta que llegue el dato, lo que puedo hacer es switcheo de hilo y me pongo a aprovechar ese tiempo muerto. En el fondo es eso, aprovecho el tiempo muerto del pipeline, pero si yo tengo un programa que no tiene tiempo muerto, si hay una hebra que no tiene tiempo muerto, no estoy ejecutando el doble de instrucciones. Estoy aprovechando simplemente los tiempos muertos. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Es mejor tener dos núcleos virtuales que no tenerlo? Sí. Pero si vos me cambiás dos núcleos reales sobre dos virtuales, me quedo con dos reales. ¿Estamos? ¿Se entendió esto último? Sí, ahí se entendió. Es un truco, básicamente. Bueno, ¿qué es una GPU? Y ya nos vamos, ya estamos 5 minutos, no queda nada. Básicamente, ¿qué es una GPU? Para los jueguitos, exactamente. Sí, es una unidad de procesamiento dedicada a gráficos. O sea, utiliza mucho todo lo paralelizable, y se basa prácticamente todo en eso. Tengo muchos núcleos, muchos núcleos especializados en todo lo que es video o imagen, que están trabajando en paralelo, abusan del paralelismo de las imágenes y hacen muy bien su tarea, laburan a las chapas para procesar imagen en paralelo. Tienen muchos núcleos. ¿Yo puedo cambiar una CPU por una GPU? No. No. Las cosas que hacen la CPU no las hacen la GPU. Hay cosas que la GPU ayuda a la CPU, la GPU ayuda a la CPU, pero no son. Claro, trabajan en complemento. Una cosa no resuelve la otra. Sin una, no hago la otra. Cerremos con esto. ¿Qué era una? La I que nos decía. Vimos tres tipos de GPU integrada. ¿Qué significa? Que viene adentro Lo del que, procesador. y si nosotros iban dentro del procesador. Mi ahorro de los buses de datos se comunica directamente la CPU. La D, La que conocemos todos, la que se instala en un puerto PCI. claro, la D es dedicada, es la que viene en su propia placa con su propia memoria. Y la E
La que usás si no te queda otra y tenés una laptop. No es suficiente la aclaración, estás rumbeado. Si vos tenés una laptop, AMD, Apple, ¿no? Claramente. Si vos tenés, yo agarro mi laptop y le conecto una GPU externa, no tendría que editar todo el perfil de la máquina porque no tendría dónde conectarlo, ¿no? Claro, básicamente la idea es que vos puedas mejorar la performance de tu placa, de tu notebook en general, si no usarías, si no es notebook, la usarías. Pero básicamente es una dedicada que viene en cajita que se conecta con una fecha a un puerto de alta transferencia de datos. En general, las notebooks que nosotros conocemos y nos tratamos, si no trabajamos, si no estamos en el ambiente de diseño, son notebooks que no tienen puertos tan veloces. O sea, lo que quiero decir es que no vas a conectarte al USB 3 porque no vas a ganar ninguna, no vas a tener ninguna diferencia. ¿Estamos? ¿Quedó algo que no haya quedado claro? La verdad que no, por ahora. Bueno, lo que vimos o lo que charlamos acá es lo que puede llegar a entrar, claramente lo que va a entrar en el examen es lo que se charló en este rato, con la profundidad que se charló acá en el dato. Lo que puede suceder es que alguna pregunta se plantee de forma diferente al enunciado de la guía y uno tenga que reinterpretar un poco los datos, pero no pretendemos tener no pretendemos salirnos de preguntas que están en esta guía. O sea que en este rato hicimos tema A y tema B, 3 horas oralmente, Y los recuperatorios. básicamente. Los recuperatorios. Claro. Así que bueno, esperemos que esté todo. Sí, integrar soluciones o te doy un procesador y vos me decís cuál te quedás, ¿no? Es un típico problema que usamos todos los años, decir, bueno, te doy cinco procesadores, vos me los pones a mirar y decís, me quedo con el de AMD. Bueno, justifícamelo. Y bueno, vos vas a sacar la guitarra y con un poco Porque me de... gusta la marca. Claro. Recuerden que nosotros no estamos pretendiendo que nos vendan cosas, sino que nosotros siempre queremos que nos justifiquen su criterio de diseño, ¿no? Nunca hay una respuesta cerrada a todo, siempre y cuando esté acompañada con un buen criterio. No sé si la palabra es buen criterio, sino con un criterio, con su criterio. Porque muchas de las cosas yo creo que esto es así. Bueno, ¿por qué? Por esto. Bueno, es tu criterio, yo tengo el mío. A mí me gusta que los procesadores sean azules, entonces, bueno, por eso compro Intel. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gente, válido. No voy a llegar a hacer un múltiple choice para este examen. Me hubiese encantado, Joaquín. Va a haber una pregunta de desarrollo. Va a haber varias de la unidad 3 y de la 4 van a ser igual. El esqueleto va a ser el mismo. Va a haber unas pequeñas preguntas a responder con un picadito de 5 preguntas cortitas sobre la unidad. Tipo, describime una DGPU. Y vos me decís, bueno, es una placa dedicada que se va en las placas madre, van en su propia placa, tiene memoria, 2 renglones. Y después va a haber una pregunta a desarrollar de la IA 4. O sea, para el caso de la unidad 3, por ejemplo, va a haber, la unidad 3 va a tener 5 preguntas así generales.
y después va a haber una pregunta de desarrollo de la de la guía de preguntas 3 y una pregunta de desarrollar de la GPU 6. Y lo mismo para la unidad 4. Va a haber 5 preguntas cortas, rápidas, generales del tema, y después una pregunta de desarrollar de memoria y una pregunta de desarrollar de transferencia. De usos. Ujú. De práctica, nada. Y en la pregunta de desarrollar va a ser no va a haber código en el sentido de Ah, no va a haber un código a resolver como pasó en el parcial anterior. Esta, qué sé yo, esto lo de segmentación probablemente entre en este punto. Y ya está. Si quieren les muestro el parcial y terminamos la clase acá. Gente, Casi, casi. sí. me sirve. Si no, si les parece, cortamos acá. Dejo de grabar. Y por favor, consulten cualquier duda, cualquier cosita, nos preguntan y por chat. Fíjense que nosotros no, si la duda es de chiquita para ustedes, tienen